Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero hablar de los DAC amplificador de FiiO, los modelos K1 y K3, que son una excelente opción portátil para los amantes de la música en alta resolución. Los dos presentan un sonido limpio sin ruido de fondo, con unas frecuencias bajas profundas y con una tonalidad cálida. Además, tienen suficiente aire y espacio entre los instrumentos y las voces. Hay que decir que la elección entre un modelo u otro va a depender de las preferencias de cada uno. Este, digamos, es el modelo estándar, es el más económico y de potencia es normal, estándar, digámoslo así. Si queréis más potencia os tenéis que ir al K3. Pero yo pienso que este modelo es el ideal para aquellas personas que, por ejemplo, lo único que quieren es un DAC de calidad para sus auriculares o su móvil. Este me parece espectacular. Porque aquí, bueno, tenéis las diferentes características, el DAC de Sabre, es MQA, es un detalle muy importante y él tiene solo la salida de 3,5. Y aquí nos dice que a pesar de que es muy compacto y ligero, porque estamos hablando de 10 gramos más o menos, que eso no es nada, pues en su interior es una auténtica obra de ingeniería, porque la empresa FiiO ya sabéis que es una empresa de audio que es de lo más top que hay. Después aquí nos comenta que el DAC de Sabre pues nos proporciona un sonido buenísimo, pero aparte también una eficacia energética también muy buena, que eso es muy importante. Aquí nos dice que puede decodificar cualquier profundidad de bits, con lo cual no tendremos ningún problema a la hora de reproducir cualquier canción. Y esto es lo que me parece más importante, que es MQA. Entonces, si tú estás buscando un DAC que sea MQA, yo creo que este es el tuyo, porque aparte es que es muy ligero, o sea, solo son 10 gramos y es muy pequeñito. Aquí en la foto parece más grande, pero es muy pequeñito. Aquí en el aro LED pues podéis ver lo que estáis reproduciendo en ese momento. Aquí es versátil porque tenéis la opción de iOS o tenéis la versión de USB-C para el Android. Y también decir aquí que solo es salida de 3,5. Pues nada, ahora vamos a ver el modelo K3. El K3 es un modelo más potente que el anterior, a pesar de que estéticamente, como podéis ver, es muy parecido. Aquí nos dice que a pesar de ser muy compacto, la arquitectura interna que lleva es muy compleja, con lo cual se supone que da un resultado de un audio de mucha más calidad. Pero cuidado, aquí ya sabemos que en el audio todo es subjetivo y dependerá de cada uno notar la diferencia. Nos dice que el DAC de Sabre pues lo que hace es que energéticamente es muy eficaz. También nos dice que podemos mover cualquier tipo de auricular, por muy potente que sea. También que no hace prácticamente ruido, con lo cual el sonido va a salir muy limpio. Y aquí lo importante es que lleva dos salidas, la normal y la balanceada de 4,4. Entonces ya dependerá de la salida que vais a utilizar cada uno, pues si queréis compraros este modelo o el anterior. Aquí nos dice que es muy versátil porque podéis enchufarlo tanto al iOS, al Android, etcétera. No vais a tener ningún problema en eso. La construcción, pues ya sabéis, así de metal, muy bonito, muy parecido al K1. Y aquí también tiene el círculo LED que nos indica las profundidades de reproducción, pero como podéis ver no está el MQA. Entonces este modelo, yo creo que ahí lo importante va a ser, si vosotros vais a utilizar MQA, tendréis que elegir el modelo anterior. Si no vais a utilizar el MQA, pues este modelo es fantástico. Y una de las cosas más interesantes que yo veo es que a través de la aplicación vais a poder, digamos, cambiar la ganancia del volumen, que eso está muy bien para cuando utilizáis unos auriculares que necesitan más potencia. Con lo cual este DAC me parece muy bueno. Aquí tenéis la potencia de 3,5 va a ser 130 y de 4,4 240. Pues nada chicos, esto es lo que os quería enseñar
Y si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!